felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el presidente de la Comisión de Energía del COSEP y empresario César Zamora. Con él vamos a estar hablando alrededor de qué opina él como empresario sobre lo que está pasando en el país, sobre la ruptura o posible ruptura en el mecanismo de trabajo por parte del gobierno con el sector privado, ya que las últimas leyes muy importantes y decisiones que se han tomado en el país no ha habido el consenso con el sector privado. Estamos hablando las negociaciones sobre el salario mínimo, donde el COSEP hizo una propuesta. Es más, dijo que estaba inclusive, a pesar de que iba a tener un costo grande, el COSEP estuvo de acuerdo en aceptar el doble, un poco del doble dígito de aumento al salario mínimo, siempre y cuando se hiciera sobre 2 años. El gobierno hizo el aumento del doble dígito, pero no cumplió o no aceptó la propuesta del sector privado de los 2 años. Ahora vemos que en algo tan trascendental como era la reforma al Seguro Social, que necesita el involucramiento de todos los sectores y la contribución de todos los sectores para encontrar una solución viable, no lo volvieron a tomar en cuenta el sector privado. Hace 4 años, cuando se tocó el tema del Seguro Social, se tomaron medidas donde en algunas el sector privado estuvo de acuerdo, pero en otras en que el sector privado quiso que eran necesarias para realmente que fueran efectivas las soluciones al Seguro Social, el gobierno no las tomó en cuenta. 4 años después estamos en una situación peor que la que estábamos hace 4 años. Pero pareciera que ya esto no es una excepción, sino que se convirtió ya en una realidad. La problemática de la falta de comunicación o la falta de sensatez, de madurez por parte del gobierno de oír al sector privado. Digo esto porque también se está probando. Ya lo del INS ya inclusive ya salió publicado en la Gaceta. Decía yo, cuando el señor presidente del Seguro Social, que cualquier otro país ya hubiera sido corrido, anunció que se le estaba pasando esa propuesta al presidente de la República para que el presidente la publicara. Dije yo, bueno, el presidente Ortega se está dejando una escalera para buscar una solución. Y a pesar de que todos los sectores, COSEP, AmCham, FUNIDES, organizaciones de la sociedad civil, asociación de viejitos, de jubilados, etcétera, economistas independientes, se pronunciaron que esto no era una salida viable, lo que estaba proponiendo el gobierno. El presidente Ortega, en vez de escuchar eso, y teniendo todavía bajo la manga la posibilidad de no mandarlo a publicar, lo mandó a publicar casi inmediatamente. Ya salió en la Gaceta el día de ayer. Ahora vamos a ver si hay algún tipo de independencia de los poderes del Estado o si se hace el milagro y con el recurso que va a meter el sector privado y un montón de personas, a lo mejor la Corte Suprema de Justicia convierte y revierte esta barbaridad que está haciendo el presidente Ortega. Ahora vemos que la ley de lavado de dinero y la lucha contra el crimen organizado, donde le está dando facultades enormes a la organización que hace este trabajo, no fue consensuada con los bancos, no fue consensuada con el sistema financiero. En unas declaraciones que aparecen hoy en el Nuevo Diario, Juan Carlos Argüello, presidente de ASOAN, dijo, nos invitaron a una reunión y queríamos que en esa reunión diéramos la opinión sin tener el documento, sin haberlo estudiado, sin haberlo analizado. Y le dimos que de esa manera no trabajamos nosotros, básicamente.
Entonces va a ser aprobada esta ley tan sensible y tan importante, no solo para Nicaragua, sino porque los ojos del mundo van a estar encima de Nicaragua también en este tema. Tampoco fue consensuado. Y ahora vimos que el gobierno desató ayer a su turba para tratar de intimidar, para agredir a aquellos ciudadanos que tienen todo el derecho de protestar si algo no están de acuerdo. Está en la Constitución. Igual que tienen derecho a manifestarse aquellos que creen que si fue una buena jugada del gobierno, una buena decisión. Esa es parte de la democracia. Pero ¿qué es lo que anda buscando el gobierno? Ayer lanzaron una ofensiva de intimidación contra todo aquel que no estaba de acuerdo, contra el periodismo independiente. Hubo un sinnúmero de periodistas. Ayer fue un día negro para el periodismo nacional, para el gobierno, sobre el periodismo y la libertad de expresión en este país. Periodistas de casi todo el país, de Matagalpa, en León, en Managua, agredidos cobardemente, golpeados cobardemente, asaltados cobardemente, jubilados que querían protestar y tienen todo el derecho a protestar, agredidos cobardemente. ¿Qué clase de valentía la que de este gobierno que manda a atacar a los viejitos, manda a atacar a las mujeres? Y en los robos descarados, ahí vamos a ver la imagen donde un robo descarado al equipo y nuestra solidaridad, respaldo y admiración a todo el periodismo nacional independiente y sobre todo porque tengo la oportunidad de conocerlo, al equipo del 100% Noticias. Ahí vemos cuando le están robando la cámara, ahí se lleva la cámara. ¿Cuántos son? 3, 4, 7, como 12, cuando atacaron al camarógrafo. Ahí está la policía, bien puede agarrar este video e identificar a cada uno de los que se están robando la cámara. Pero le apuesto lo que quieran, que así como sucedió con el asalto al Ocupaís, jamás va a aparecer una cámara que tiene un valor económico, pero más importante también es la agresión que se le dio al periodismo. Nuestra solidaridad con René Cuadra, con Giovanni Hernández, con José Luis Sánchez. No respetaron ni siquiera a la periodista Leticia Gaitán, que también la quisieron asaltar y robarle su celular. Ahí está el grupo de turberos cobardes, porque no se quitan los cascos, para atacar a la sociedad. Si creen que con eso van a calmar una furia, una molestia, un enchichamiento del pueblo, ahí mírenlo, allá de Copalo. Allá de Copalo con sus chochas de hierro para atacar. Ah, pero son tan cobardes que no se quitan el casco. Ese es el grupo de turberos. Por eso es que no quieren transparentar las finanzas del INS, porque le apuesto que la gran mayoría de esos son financiados por el INS. Eso es ridículo. Mi admiración, mi respeto y felicidades al pueblo que está saliendo a manifestarse, que está saliendo a protestar de una manera cívica, haciendo su derecho constitucional de decir no estamos de acuerdo con esto, queremos cambio con esto. ¿Cuál es el gran pecado de hacer eso? ¿Cómo la policía permite esos abusos, esas agresiones? Y ahí estaban alrededor la policía. Mire cómo atacan. Y ahí están con los palos. Y decir, pero ¿hace algo la policía? No hace nada la policía. Quiero también el día de ayer, las expresiones, compartamos algunas de las declaraciones de Monseñor Báez, que puso en su Twitter el día de ayer. Pongámosle, que llama a la reflexión. Vamos a ver si lo tenés en imagen. Hago un llamado a Daniel Ortega y a su esposa para que detengan la violencia y la represión.
no pongan en peligro la paz del país, sepan escuchar, dialoguen, tengan la madurez de rectificar tantos errores por el bien de Nicaragua, sean sensatos. Vamos a poner el Twitter del presidente del COSEP, de José Daga Guerri. Nicaragua no necesita volver a vivir el camino de la violencia. Lamentablemente volver a ver la sangre correr por la intolerancia. Esto solo trae dolor, atraso y división en nuestra sociedad. Vamos a ver a Yoconda Belli. Antes veíamos guerrilleros enfrentando a la guardia. Hoy vemos pandilleros empoderados por el gobierno amenazando al pueblo que protesta. Este gobierno alienta truanes y gallanes y los disfraza de sandinistas. Esto no es sandinismo, que no te engañen. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el presidente de la Comisión de Energía y empresario César Zamora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Quiero de nuevo insistir en nuestras felicitaciones a esos jóvenes, a esas mujeres, a esos jubilados, a todos esos nicaragüenses que no están de acuerdo con las decisiones que está tomando el gobierno y tienen todo el derecho a protestar y a manifestarse. Y espero que sigan haciéndolo y lo hagan de una manera pacífica, de una manera respetando las leyes, y le hago un llamado y me sumo al llamado que hizo José Adán, que hizo Monseñor Báez, que han hecho muchos nicaragüenses al gobierno, de que no fomente la violencia, que no fomente los derramamientos de sangre. Los nicaragüenses, la Constitución lo dice, que tenemos derecho a protestar, igual que los que simpatizan con el gobierno tienen derecho a felicitarse. Pero un derecho no le quita, no tiene por qué sobrepesar sobre lo otro. Y no crean que intimidando y golpeando y atacando, con eso van a evitar que las cosas sucedan. Así que me sumo al llamado de reflexión que han hecho todos los diferentes sectores y me alegra que el pueblo está despertando para reclamar sus derechos. Don César, gusto saludarlo, amigo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Lástima que lo que teníamos planeado hablar se tiene que poner a un lado. No, así es, y así tiene que ser. Llevo 2 semanas fuera del país y habíamos acordado que al jueves ayer regresé al país y que a mi regreso estaría aquí. Hombre, y aquí estamos. ¿Qué sentís vos? Que sos un empresario que, pongámosle, que se la ha jugado, pongámosle, en el sentido de que has cabildeado para que no haya sanciones contra este gobierno. Sos uno de los que has promovido el diálogo con el gobierno. Has sido víctima de ataques, precisamente por esa posición que vos has tenido, de boicot, de campaña, etcétera. ¿No te sentís frustrado y hasta cierto punto traicionado por la manera como está actuando el gobierno ahorita? Pues, ayer fue un día triste para Nicaragua, ¿verdad? Yo creo que cuando se rompe el diálogo, lo que viene es la violencia, pues, y fundamentalmente en este tema del seguro social, que es sumamente complejo, donde el sector privado inició un diálogo con las autoridades, sabiendo que no había forma de salir bien librado de la situación que tiene el seguro social, que hace 4 años, muy responsablemente, el sector privado puso su cuota, en su momento dijo, y se incrementó en 3% la cuota patronal, y en su momento se dijo que esto no era la solución del problema del seguro social, de que las soluciones tenían que darse integralmente y que se tenían que negociar, ¿verdad? Y sin embargo, pasaron 4 años, no se hizo nada y resultó lo que en determinado momento el COSEP
había manifestado 4 años atrás. Nuevamente, el año pasado vino el Fondo Monetario Internacional y puso el semáforo en amarillo y dijo, tienen que revisar ese tema, ¿verdad? El COSEP conformó su equipo negociador, ¿verdad? Y sin embargo, al final del proceso sintieron de que no hubo tal negociación, de que no se tomó en cuenta, de que no se escuchó y al final se impuso la posición de la gerencia del Seguro Social, ¿verdad? Yo creo que esto hace las cosas más caras, esta no es una solución integral y posiblemente en 4 años vamos a tener un Seguro Social más debilitado, ¿verdad? Y el Seguro Social es un componente de seguridad social muy importante para todos los nicaragüenses, o para todos los nicaragüenses que cotizan y los que todavía no cotizan, pero que lo quieren, que van a entrar al mercado laboral y que quieren verlo fortalecido, ¿verdad? Entonces, para los que estamos en la empresa, no sentimos de que se está escuchando al sector que más provee para que la mayor cantidad de nicaragüenses tengan seguridad social y un retiro digno para todos los nicaragüenses. Cuando esta decisión que tomó el gobierno, que la tomó unilateralmente, sin el consenso del sector privado, y cuando vos ves todos los sectores, ¿verdad? Diciendo que esta no es la medida correcta, que esto no basta. Aquí lo que viene es, si no se retracta el gobierno, aquí lo que viene es una enorme ofensiva hacia la informalidad. Yo ayer, platicando con un amigo mío, me dijo que él había hablado con sus trabajadores y que la mayoría estuvo de acuerdo, ya van a dejar de cotizar. O sea, no, te estoy diciendo, entonces, ¿cómo le vas a pedir a gente que siga cotizando en algo que ya sabes que no lo van a resolver el problema? Y que, o sea, ¿cómo va a contrarrestar esa informalidad que al fin y al cabo perjudica a todo el país también? Pero en primer lugar, necesitamos hacer un llamado a parar inmediatamente la violencia, ¿verdad? Es importante que el gobierno hable con sus seguidores y paren los ataques que ocurrieron ayer. No deben repetirse un día más. Porque la protesta va a continuar. Por eso, pero es importante que desde el gobierno, ¿verdad?, paren a sus seguidores de seguir emitiendo violencia como se dio el día de ayer, ¿verdad? Y en segundo lugar, tienen que hacer un llamado a dialogar este tema, ¿no? Porque le incumbe más al gobierno que a cualquier sector de la sociedad más. Porque la violencia es algo, despertar la violencia en Nicaragua, ¿verdad?, es algo a lo que nadie se debe, ¿verdad? Y hay grupos que han estado insistiendo en que el camino de las soluciones pasan por la violencia, ¿verdad? Yo creo que es importante, en primer lugar, parar esto hoy y hacer un llamado a las autoridades de que paren esto hoy, ¿verdad? Y en eso hay que ser enfáticos. Bueno, ustedes tienen el tuit de José Adán Aguirre anoche es claro, es importante que ya no haya más derramamientos de sangre. Que no haya más sangre en el país. Y la sangre se para dialogando, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué le ha dicho el gobierno a ustedes? Pues, o sea, bueno, vos acabas de venir. Estoy viniendo ayer. La negociación la manejan el COSEP. Vamos de aquí para adelante. Vamos de aquí para adelante, pues. O sea, estas decisiones, esta reforma al INS que entra en vigencia hasta el 1 de julio, por lo menos esa es una ventaja que hay, que ya fueron publicadas en la Gaceta, se puede revertir. La gente va a seguir protestando y entre más informe la gente, más va a protestar. Pero mientras tanto, un éxito que tenía el gobierno
y que el sector empresarial también explotaba, pongámosle, de una manera positiva, era esa famosa relación que hay y comunicación que había entre el gobierno y el sector privado. José Adán, en su conferencia de prensa que dio el martes, dijo: este es un golpe duro, ¿verdad?, al diálogo que existía, a la búsqueda de consenso. Ese mismo día yo vi 2 reportajes de CNN en español, donde la corresponsal de CNN en español aquí en Nicaragua, el titular fue "Ruptura entre el gobierno y el sector privado". Y pues ponen a consecuencia de la ruptura. Ustedes que andaban, me imagino, ahorita que fueron ustedes a la cumbre empresarial de las Américas, que andan promoviendo la inversión aquí en Nicaragua, que andan promoviendo que la gente venga aquí a Nicaragua, una de las cosas que ustedes venden es esa comunicación. Ahora cuando te indica los hechos, te indican que ya esa comunicación no existe o no está siendo valorada, pongámosle, o no está siendo tomada en cuenta, porque vimos el salario mínimo no fue tomado en cuenta el gobierno, correcto, el sector privado. Con el INS no fue tomado el sector privado. Otra ley trascendental que se está aprobando en la Asamblea Nacional es la ley del lavado, la reforma a la ley del lavado de dinero y la lucha contra el crimen organizado, y nos estamos dando cuenta que tampoco está siendo tomado en cuenta el sector privado. Lo dio en las declaraciones el presidente Azobán. Entonces quiere decir que ya el gobierno decidió romper con el sector privado. Yo diría, creo que hay que hacer énfasis en una cosa, y siempre lo hemos sabido nosotros desde el sector privado, que el poder político es más fuerte que el poder económico, ¿verdad? Entonces ahí esas relaciones son sumamente complejas, ¿verdad? Porque al final el que tiene el monopolio sobre la represión es el Estado y el poder político, ¿verdad? Y por eso para el sector privado más diálogo es importante, ¿verdad? Ya ayer tuvimos un día con violencia y yo creo que la prioridad hoy es: hay que parar esto, porque no sabemos dónde puede parar, ¿verdad? Y es una enorme responsabilidad del gobierno de hablar con su gente para que pare esto a lo inmediato. Es importante por las consecuencias, ¿verdad? Creemos, ¿verdad?, que a través del restablecimiento del diálogo se solucionan todos los temas del país, ¿verdad? Dialogando con diálogo y con acuerdos, y cumpliendo esos acuerdos resolves cualquier problema en el país, ¿verdad? Pero si querés imponerte, ¿verdad?, y no oyendo, ¿verdad?, porque al final las posiciones del sector privado vienen encaminadas a que el seguro social sea viable en el mediano y largo plazo. Queremos unas soluciones en donde vamos a tener que aportar todos a la solución del problema del seguro social, porque es importante, pero que tiene que ser compartido y al final acordado, y que el sacrificio que se haga, ¿verdad?, porque se va a sacar dinero de la bolsa y se va a poner en otro lugar, que eso le resuelva los problemas integralmente y podamos concentrarnos en otros temas que son importantes para el país. Porque todo lo que queremos es mayor nivel de formalidad en el empleo en Nicaragua. Y con estas medidas lo que estamos haciendo es estamos empujando la informalidad como un mecanismo para resolver los problemas económicos del país, que al final no se resuelven, ¿verdad? Sí. Y sino que se hacen más grandes. Si esta reforma no resuelven el problema y le van a hacer un daño a la economía nacional, no solo que no resuelve el problema, sino que le van a hacer un daño a la economía nacional, como declararon ustedes en la conferencia de prensa y en el comunicado que sacaron, y más o menos coincide con la misma posición que tiene el FUNIDES alrededor de este tema. ¿Hasta dónde están dispuestos el sector privado? ¿Hasta dónde debería de luchar o va a luchar el sector privado para tratar de evitar que esto entre en vigencia? Te digo esto porque van a recurrir de amparo, van a recurrir ante la Corte Suprema, lo anunció el presidente del COSEP.
la gente va a salir va a seguir protestando, se van a organizar marchas. ¿Debería el sector privado apoyar esa marcha? ¿Debería el sector privado sumarse a esa marcha? Ayer hablaba de que tal vez el sector privado debería, déjame solo terminar la pregunta, que el sector privado debería tal vez cerrar un día, como ha pasado en otros países, un día en protesta por esa decisión. Esas son cosas, porque claro, el mensaje, tenés que mandar el mensaje al gobierno de que estás en serio, pues. No, y eso es lo que estamos haciendo. Mira, aquí no se trata de improvisar, ¿verdad? Soluciones a los problemas del mañana. Tienen que ser sumamente pensados. En el COSEP hay un equipo negociador que conoce a profundidad los temas del Seguro Social, que hasta la semana pasada estaba en diálogo con las autoridades. Aparentemente ese diálogo se rompió, ¿verdad? Y hay que buscar mecanismos. Hoy la prioridad es parar la violencia, ¿verdad?, a toda costa, y buscar un mecanismo para volverse a sentar. ¿Y para que entre en vigencia el decreto? O sea, al final de lo que uno se tiene que sentar es para buscarle una solución que vaya acorde con las necesidades del país, ¿verdad? Y aquí nadie va a salir limpio, aquí todos van a tener un costo, ¿verdad? Todo el tema del Seguro Social, por las implicaciones y lo que no se hizo en el pasado, todo mundo iba a salir golpeado. Aquí uno de los problemas que lo que no puede suceder es que toda la carga solo pase por la cuota empresarial y por la cuota de los empresarios y de los trabajadores. Te digo esto, porque ayer me decía un simpatizante del Frente Sandinista, un miembro del Frente Sandinista, con el cual intercambiamos de vez en cuando puntos de vista, de una manera muy sarcástica. Me decía ayer, no, hombre, me decía, voy a ver esto, ¿viste? Ahora que empecemos a negociar con el sector privado lo de las exoneraciones, le damos 2 o 3 confites al sector privado, me dice, le damos 2 o 3 confites al sector privado y ya está, ni siquiera van a volver a mencionar el Seguro Social, me dice. Esa es la mentalidad de esta persona. Entonces ahora, por eso que uno te pregunta, ¿hasta dónde cree que esta reforma del Seguro Social, si son tan dañinas, le va a causar tanto daño al país? Hay que luchar por ella. A ver, Jaime, hay un récord limpio en estos últimos 10 años del sector privado de priorizar la economía del país como mecanismo para darle mejor vida a los nicaragüenses. Los planteamientos que desde el COSEP han salido en estos últimos 10 años han sido claros y transparentes sobre lo que queremos de una Nicaragua mejor. Y hemos puesto hemos hecho nuestra tarea para que así sea, ¿verdad? A costa de muchas críticas fáciles y de cuestionamientos que no están sustentados con la verdad, ¿verdad? Entonces, lo que no se puede hacer es empezar ya a predecir el futuro. Para nosotros lo que importa es el presente, y la posición es: hoy tenemos que parar la violencia. ¿Qué va a suceder mañana? Va a estar determinado por la conducta que el COSEP ha tenido atrás y en el presente, y es de buscar pero para la Nicaragua mejor. Entonces, cuando empezamos la violencia la está generando el gobierno. Por eso, y que estamos diciendo que la paren de manera clara. No trates de poner que esto tiene que ir al despeñadero. No, está diciendo que tiene que ir. Lo que estoy preguntando es, ¿verdad?, ¿hasta dónde crees vos como empresario? Porque no te estoy pidiendo que hables por el COSEP, porque vos no podés. Primero, el abogado estaba afuera. Estoy hablando con vos como empresario, ¿verdad? Y como empresario no estoy diciendo que lo que vos digas representa el COSEP por los puntos de vista. Estoy hablando de vos como empresario. Así es. ¿A dónde vos, como empresario, así es, hasta dónde crees que esta lucha para que no se implementen esas medidas del INS entren en vigencia? Yo se las dejo. Como empresario, como miembro de la Cámara de Energía, le dimos todo el poder
a la comisión negociadora del COSEP para que negocie en nombre nuestro. Pero ya ves que el gobierno no quiere negociar con esa comisión. También, entonces... Pero si no quiere negociar, ¿cuál es la siguiente medida que hay que tomar? Pues esa es mi pregunta. Esa pregunta todavía no la hemos Por eso, contestado. yo te estoy preguntando como empresario, ¿qué crees vos que va a hacer? Yo le estoy apostando a que se pare la violencia a lo inmediato. Yo quisiera ver eso. Por eso estoy aquí. Bueno, déjame hacerte una pregunta como empresario. Ajá. ¿Verdad? Porque vos administrás Así es. un sinnúmero de empresas, Así es. ¿verdad? De diferentes empresas. Si vos fueras, si el IS fuera el sector privado, ese gerente estaría ahí, esa junta directiva estaría ahí en el IS, o ya hubiera sido corrido. O sea, si vos fueras, te lo voy a poner de esta manera. A ver, Hace 4 años hubo una reunión de emergencia porque la situación del IS estaba grave. correcto. Se dijeron hay que tomar ciertas medidas y el sector privado tiene que aportar el 3%, que era una barbaridad, costó un montón de reales. Vamos a hacerla a lo payasosa, al suave, un 1% por cada año, pero en 3 años se hicieron. 4 años después tenía el INSS en peor situación, con unos gastos administrativos el doble de lo que debe ser normalmente, con una falta de transparencia en el manejo de esos recursos, que ahí están saliendo escándalos todos los días en los periódicos, ¿verdad? Con un montón de elefantes blancos que se miran por ahí, que también fueron malas decisiones, pongamos, en el mejor de los casos, no estoy hablando de corrupción, pongámosle malas decisiones administrativas. En cualquier otra, pero viene el gobierno y te dice, ok, vos seguís poniendo plata al sector privado, aunque ya no puedas, vos seguís poniendo plata. Bueno, ahorita teníamos la carga impositiva 19% del patronal, la siguiente más cerca es 14% en Costa Rica. Ahora vamos a estar en el 22%. ¿Ah? Pero vos seguís poniendo plata al jubilado y a los pensionados, también que pongan plata, le va a costar esto el 5%, pero yo como gobierno voy a poner 1.25%? Pero la fiesta continúa en el IS. Siguen con la fiesta, la falta de transparencia. Los mismos incapaces que no han podido solucionar el problema van a seguir manejando el problema. ¿Vos pondrías plata en esa empresa? No, yo lo que voy a poner plata es en el sector privado y en las posiciones que el sector privado ha actuado en los últimos 10 años, ¿verdad? El tema del seguro social, ¿verdad? Es clave para el desarrollo social del país, ¿verdad? Porque representa el 20% de la ciudadanía económicamente activa, ¿verdad? No podemos hacer que fracase el seguro social. No es viable para el país. Por eso, pero hay que rescatarlo. ¿Cómo se rescata el seguro social? Hay varias posiciones, ¿verdad? Y de lo que se trata es de sentarse y consensuar eso. Lo que ha sucedido es que se debió haber consensuado algo y no se logró consensuar nada, sino que se impuso algo desde afuera o desde adentro, ¿verdad? Entonces, lo importante de vuelta y lo prioritario hoy es parar la violencia. Si aquí hay, vamos a ponerte de esta manera. Sí. Te voy a dar esta pregunta, pero tengo que ir a un cambio con un corte comercial. A pesar de la falta de institucionalidad que hay en este país, a pesar de la inseguridad jurídica que hay en este país, inseguridad sobre la propiedad que hay en este país, el sector privado sigue promoviendo la inversión y que venga gente a invertir para generar trabajo. Y vendían ustedes, como uno de las cosas que vendían, era la relación gobierno-sector privado, esa comunicación que había, porque si en cualquier cosa, pues el sector privado puede resolverlo. Ahora que somos el segundo país más corrupto de Latinoamérica, solo ganado por Venezuela, donde la inseguridad jurídica se mantiene, la falta de institucionalidad se mantiene, y ahora ya no hay esa comunicación.
Y entonces está el golpe del Seguro Social, donde vamos a tener la carga impositiva más alta del área, donde vienen unas reformas fiscales, donde se habla de una eliminación, un sinnúmero de eliminación de exoneraciones, ¿verdad? Hombre, ¿qué incentivo hay para invertir aquí en Nicaragua? Si ya no hay comunicación con el gobierno, la misma inseguridad jurídica, la falta de independencia de poderes del Estado, somos el segundo país más corrupto según las evaluaciones que hay. Entonces, ¿para qué voy a venir a invertir? ¿Qué le vendés o qué le van a vender ustedes, el sector privado, a la gente para que venga a invertir aquí en Nicaragua? No, y eso es un poco el... Te dejo la pregunta, voy a ir a un cambio. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el empresario César Zamora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el empresario César Zamora. Todavía lo posiciono como empresario porque este programa lo que estamos haciendo es hablar como él, como empresario, no como presidente de la Cámara de Energía ni como miembro del COSEP. Las opiniones que está dando César son sus opiniones personales. Correcto. Para aclarar que no haya malentendido, que crea gente que está hablando por el COSEP o no. Hombre, pero te dejo la inquietud, pues vos que sos de los grandes promotores, ¿verdad? De que vengan la gente a invertir. Y eso algún día te lo van a ser reconocidos y agradecidos por eso. Pero, hombre, ya. ¿Con qué municiones vas a seguir promoviendo eso, hombre? Al final, cuando uno sale del país, siempre pues trata y vende el país de la mejor manera posible. Pues el martes estaba en Houston y estaba hablando pues con dos empresas petroleras que están sumamente interesadas en venir a hacer esas exploraciones a Nicaragua. El tema de Nicaragua es bien visto hoy en la comunidad internacional. Se ha hecho mucho, ¿verdad? Se ha logrado posicionar a Nicaragua con un buen nombre. Y pues es importante que todo el trabajo que se ha hecho, ¿verdad? En los últimos 30 años por generar paz en el país, por tener políticas macroeconómicas acordes con la bienandanza de la economía del país, que no las echemos para atrás, ¿verdad? Porque revertir es fácil y lo difícil es seguir construyendo una Nicaragua mejor. Yo creo que tenemos un liderazgo empresarial que está claro de la situación a la que estamos enfrentados, en donde estamos unidos, en donde creemos que a lo interno hay mucho diálogo y hay diferencias, ¿verdad? Pero que al final concordamos con el liderazgo que tenemos y hacia dónde nos queremos posicionar a Nicaragua como un destino para traer mayor niveles de inversión, generar más fuentes de trabajo y pues a eso nos dedicamos. Hoy estamos en un contexto especial, difícil, en donde hoy lo que queremos es parar la violencia, ¿verdad? Para empezar a restablecer mecanismos de diálogo. El pasado martes, en su comparecencia que hace todos los días, al mediodía, doña Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, dijo: en nuestra Nicaragua de fe, de devoción, tenemos el compromiso de incluirnos todas en las discusiones y de hacer uso siempre que se pueda de caminos de diálogo y consenso para llegar a las decisiones más serenas, más equilibradas, más justas, más consecuentes. Lo clave de ella es que lo dijo siempre que se pueda. Entonces, siempre que se pueda, la discreción de siempre que se pueda va a quedar en parte de ella. Decía en su, como editorial que tiene una página que tiene Trinchera en la Noticia, decía:
en las últimas 2 semanas, en esta, le dice, las últimas 2 decisiones, volvió a tocar el buzo. El gobierno, la presidencia impuso un incremento del 10.4% al salario mínimo, 2.25 más arriba de lo propuso el COSEP, lo que representa una considerable erogación de dinero para el sector privado. Ahora hay que agregarle a la planilla un aumento del 3.25% en la cuota del INSS. Hablamos de un incremento del 13.65% de incremento del salario mínimo y reajuste de la cuota del Seguro Social. 2 iban 0. Ortega no solo ha golpeado el costado al aliado que corrió el año pasado a contratar una empresa de cabildeo de Washington, ha invertido casi $160,000 en eso para impedir la aprobación de Nicata en el Senado. Además se ha llevado por delante la ley y la confianza que había entre ambos. No es la primera vez que ocurre y que los empresarios tragan la pechada, pero la cosa ha llegado a un límite que podría marcar el fin de un modelo que a partir de ahora, como dice doña Rosario Murillo, sería usado siempre que se pueda. ¿Hasta cuándo se va a dejar usar el COSEP? O el sector privado, perdón, el COSEP. Bueno, partimos de que sí nos dejamos usar y yo creo que en esto ha sido, no nos hemos dejado usar, hemos actuado siempre de acuerdo con los planteamientos y con los principios de buscar una mejor Nicaragua, ¿verdad? Hemos negociado con las autoridades para llegar y buscar mecanismos de generación de confianza que tomaron tiempo en dar frutos. Esos frutos le han dado respuesta a miles de nicaragüenses que hoy están mejor y creemos que al final pasa por seguir trabajando en lo que cree el sector privado, que es importante, ¿verdad? Ahora, si esto se convierte y entonces el gobierno antes las decisiones políticas le decía al sector privado no te metas, pero ahora pareciera que ni en las decisiones importantes económicas van a ser tomadas en cuenta. Entonces, ¿qué va a hacer? Si viene el gobierno y te dice, mira, para decisiones así de leyes mondunditas, pues pongámosle, sí lo vengan, platiquemos, pero en las grandes no lo puede tomar en cuenta. Entonces, eso es, desde mi punto de vista, si ustedes lo permiten, se están dejando usar. Eso, y lo estamos permitiendo. No, por eso te estoy preguntando. Por eso, o sea, estamos en el hoy, ¿verdad? Y venimos de un ayer en donde, con trabajo, ¿verdad? Y defendiendo los principios de la libre empresa y de la democracia, el sector privado ha hecho su tarea, ¿verdad? Hoy lo que estamos pidiendo es de que hay que parar la violencia a lo inmediato y que la única forma de parar la violencia es dialogando, ¿verdad? Y esperemos, ¿verdad? Porque hay un equipo en el COSEP dispuesto a sentarse en la mesa para dialogar sobre este tema. Y es cierto, a veces se puede dialogar. El problema del que a veces se puede dialogar, te repito, es cuando ya no se dialoga, entonces caemos en la violencia. Aquí, como mecanismo de solución de los problemas, no podemos no dejar de dialogar. Ya el hoy, el hoy no se parece al ayer es bastante. Así es. O sea, si vos vas es correcto. Si vos vas en el transcurso del año, así es, ¿verdad? Salario mínimo, una decisión muy importante. El COSEP hizo su propuesta. El COSEP digo, económicamente hablando, nosotros podríamos aceptar un 8 puntos y algo de incremento. El gobierno dijo, no, un 10 y pico. Entonces le dice el COSEP, el sector privado al gobierno, ok, nos vamos a sacrificar más, pues aún más. Aceptemos el 10.25, pero dejémoslo por 2 años. El gobierno, tengo entendido, vuelvo y lo confirmo, que le digo al sector privado inicialmente va de viaje. Y a la hora de la piedra poma solo lo aplicó por 1 año. Entonces, no tome en cuenta, pues. Ahora viene algo tan trascendental para el seguro, como es el seguro social, el gobierno, el sector privado le dice, mira, esto es tan importante que además, que involucra a todos, que esta decisión no puede ser tomada si no va de acuerdo con la reforma tributaria que vos querés y la eliminación de exoneraciones o no, porque hay que ver de dónde se saca plata de todos lados. Así es. Y el gobierno viene y te dice, no, solo vamos a discutir el INSS, lo otro lo vamos a dejar aparte.
Entonces vos decís, pero es que eso no se puede, bueno, no te tomo en cuenta. Entonces ya la realidad de ayer no es nada parecido a la de hoy. Ayer fue un mal día para Nicaragua. Y digo ayer, hablándote en el transcurso de lo que va del año, pues. Y yo te digo, ayer fue un día malo para Nicaragua que hace que todo se tiene que replantear de manera decidida. Pero no es escondiéndonos, sino es buscándole solución a los problemas. ¿Verdad? Porque lo que no puede ocurrir aquí es tirarle gasolina al fuego. Hace 2 días, el día del lunes, comenté yo que me habían informado mis fuentes de los Estados Unidos que anda circulando un borrador de carta entre congresistas y senadores dirigida al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, pidiéndole que profundice las investigaciones alrededor de Roberto Rivas y sus socios y que le pida al gobierno de Costa Rica y que le pida al gobierno de España que investiguen y que le pasen toda la información y que además aplique la Magnitsky Law a aquellos involucrados en la sociedad con Roberto Rivas y aquellos que sean corruptos aquí en Nicaragua. Yo le pregunté sobre esa carta al doctor Aguirre, me dijo que él no la había visto. A mí solo me había comentado, ayer vi el borrador. ¿Qué? O sea, yo ya vi el borrador de esa carta. Para que se golpee la corrupción. Uno de los grandes problemas, dicen, es la falta de transparencia en el uso y en los recursos del INS. ¿Ustedes sí están de acuerdo, vos estás de acuerdo en que la corrupción es un serio problema en este país y que hay que atacarla fuertemente? Yo creo que la corrupción es un mal de la democracia en Nicaragua, ¿verdad? Y hay que atacarla decididamente. Y mucho del planteamiento que estamos haciendo desde el sector privado es de buscar cómo hacer las cosas más transparentes, lo más transparentes posible, ¿verdad? En ese sentido, lo que sí te quiero aclarar es de que lo que dice Transparencia Internacional, creo que hizo en los niveles de corrupción de Nicaragua, yo no creo que estamos lejos de ser el país o el segundo país más corrupto de América Latina por mucho. Y yo creo que en la Cumbre de las Américas el tema principal era el tema de la corrupción y vimos al final lo que hizo Odebrecht en América Latina es sin parangón, pues, o sea, tiene a 8 gobiernos en la cuerda floja. El presidente de Perú, que no pudo llegar a la cumbre y fue su vicepresidente electo, el que por los temas de Odebrecht, ¿verdad? Y esto es una corrupción, y es una corrupción promovida. Pero le cuenta a Funides, hecha a empresarios, ¿verdad? A los 100 principales empresarios de este país, dijo que el principal problema de Nicaragua es la corrupción. No, por eso, pero... o sea, no estoy hablando de organismos de afuera. Eso, y cuando hablamos del tema de la corrupción, está ahí, yo no lo estoy negando. Lo que te estoy diciendo es que los niveles de corrupción, por ejemplo, en otros países de América Latina, es corrupción del sector privado con el sector privado. Así sí, ¿verdad? Y eso todavía yo no lo veo aquí en Nicaragua, ¿verdad? Entonces es importante ver los niveles de corrupción de los que se habla, ¿verdad? Y yo creo que es un mal endeble de América Latina que hay que trabajar, y por eso el sector privado hace enormes esfuerzos por transparentar todo el tema de las transacciones económicas con las autoridades, y en eso nos sentimos tranquilos de lo que se está haciendo en el país. Comentario final. Es importante hablar de prioridades, y la prioridad hoy es parar la violencia. Es un llamado, le hacemos un llamado desde el sector, pues, desde mi persona, para que hoy, por favor, le demos instrucciones de que la gente no salga a golpear a otros nicaragüenses, ¿verdad? Todo pasa por dialogar, hay que hacer un esfuerzo. Siempre hay una excusa para no dialogar. Yo creo que tenemos que quitar todas las excusas para
seguir dialogando. Es importante para el país. Es muy fácil no dialogar, ¿verdad? Pero todo se hace más caro. Hemos llegado al final del programa. Nuevamente mi solidaridad con el equipo de prensa de aquí de 100% Noticias, con los camarógrafos, con René, con Giovanni, con José Luis, con la periodista Leticia Gaitán. Mi solidaridad con Miguel y Verónica por la pérdida de la cámara, del equipo. Nuestra solidaridad con todos los periodistas a nivel nacional por los asaltos y la ofensiva de violencia que se desató contra ellos. Y mis felicitaciones y el llamado a que sigan todos los nicaragüenses que no están de acuerdo con esta reforma al INS. Hay que seguir protestando de forma pacífica, hay que seguir llamando y al gobierno, hombre, que no fomenten la violencia, que no fomenten los derramamientos de sangre. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de la Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano.